Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Juan Castillo, un hombre que aprendió a confiar en Dios en medio del dolor. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Juan Castillo tiene 30 años, es oriundo de San Fernando, región de O'Higgins. Está casado con Natalia Flores desde enero de 2016. Se casaron en Chillán y tienen una hija de 4 años, Isabel. Estudió teología en la Universidad Adventista de Chile y ha trabajado como capellán y como profesor en los últimos años en la ciudad de Molina. En el año 2020 padeció una septicemia debido a unos cálculos en la vesícula. Estuvo como una semana, casi fallece y debió enfrentar muchas dificultades previas y también durante la hospitalización. Gracias a Dios quedó en buen estado. En 2022 llegó a la clínica saturando muy bajo, con visión en blanco y negro, a punto de sufrir un infarto. Estuvo en coma inducido por 2 semanas. Los médicos le explicaron que su cuerpo reaccionó de manera extraña y pudo haber muerto. Vamos a conocer a Juan. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Juan Castillo. Él es chileno y ha sido salvado milagrosamente por Dios y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Juan, bienvenido, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, gusto saludarte igual y estar compartiendo con ustedes en el programita y conversar un poquito de cómo Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia en este último tiempo. Amén, totalmente. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sin duda, hoy vamos a hablar del poder de Dios en tu vida, manifestado milagrosamente con respecto a tu salud también. Bueno, y en muchas aristas que el Señor siempre ha estado allí al tanto, cuidándote. Cuéntame, Juan, ¿dónde vives actualmente? ¿Cómo se llama tu esposita, tu hijita? Queremos conocerte. Bueno, actualmente estamos viviendo en la ciudad de Molina, Chile, en la región del Maule. Mi esposita se llama Natalia Flores, y mi hija se llama Isabel Castillo. Excelente. ¿Cuántos años tiene Isabel, la hijita, la regalona, como se dice chilenamente? Bueno, la hijita tiene ahora 4 años y medio, está en pre-kinder, entró este añito al colegio, entonces está en esa, digamos, en ese cambio de etapa entre nosotros, ella, esas cosas. Qué bueno, Juan, me alegra mucho. ¿Y en el colegio en qué área estás allí en específico? Yo estoy trabajando en el Colegio Adventista de Molina en 2 áreas, en la parte de computación y administración web y haciendo clases de religión a algunos cursos de enseñanza media. Excelente, excelente, que Dios ahí les siga dirigiendo sus planes, sus proyectos, también por supuesto como familia, junto a tu esposa y bueno, junto a tu hijita, la bebé de la casa. Juan, tú en el año 2020 sufriste una situación de salud muy, muy delicada. Cuéntame en detalle qué fue lo que sucedió y cómo, bueno, el Señor se manifestó allí también. Bueno, en el 2020, a mitad del segundo semestre, yo estábamos viviendo en Cauquenes, trabajando en el distrito de allá, y hubo una semana que yo me sentía mal, con dolor de estómago, poco apetito, ganas de vomitar, esas cosas. Y justo mi esposa estaba terminando su maestría en Santiago y ella viajó esa semana a Santiago para hacer bueno, continuar con sus estudios. Y ella estando allá, ese día yo me empecé a sentir mal de salud, así que recuerdo que yo dije, ya, voy a cargar el auto, voy a ir a comprar porque justo se le había acabado la comida al gato y al conejo, y yo dije, vamos a ir a comprar, o sea, voy a pasar urgencia, pero debe ser un dolor de guatita nomás, y me voy a comprarle la comida a los animales.
y resulta que llegué allá y estaba mi piel de color amarillo. Entonces la niña dijo, no, usted está amarillito, me dijo. Me tomaron los signos y ahí me internaron inmediatamente en el hospital eh, porque era un tema hacia el hígado. Y después de exámenes se dieron cuenta que tenía cálculos en la vesícula y que uno de los cálculos se salió de la vesícula y estaba obstruyendo el coledeco, creo que se llama un conducto que conecta el hígado con la vesícula. Entonces estaba allí atrapado. Así que nosotros nos cambiamos del hospital a una clínica en Talca y es en ese proceso en que en la clínica dicen, no, esto no era tan viable porque la piedrita que estaba tapando el coledeco era muy grande, entonces no podían sacarla. Eh, entonces, para solucionarlo, una de las soluciones era romper la piedrita y sacarla de a pedacitos, pero tampoco pudieron hacerlo, así que la rompieron y la devolvieron a la vesícula. Y en esa devolución, el coledeco estaba infectado. Entonces, ellos toman la decisión de cortar el coledeco, poner una prótesis, y todo ese proceso que ocurre, yo empecé a hincharme después de esa operación y estaba así hinchado y ellos no entendían por qué. Y nos hacen exámenes, un TAC, y se dan cuenta que tenían que operar rápidamente. Así que me durmieron, yo estuve en coma una semana y cuando me abren el vientre, dicen que sale, la epicrisis dice que sale gas de adentro y resulta que se había perforado el intestino y había material necroso dentro de los intestinos, así que hubo que limpiar órganos, hacer todo ese proceso. Y ese proceso fue el primero de salud, que ahí estuve muy complicado, en riesgo vital en esa ocasión. Qué tremendo, Juan. Yo no alcanzo a dimensionar la situación y preocupación también de tu familia al respecto. Siento, no sé, de cierta parte un poco de negligencia y tú ya estabas muy avanzado en tu situación, muy delicado, entonces tocaba tomar medidas drásticas, o sea, era de inmediato la cirugía y ver y abrir la situación que también te llevó a estar en coma. ¿Cómo fue ahí el milagro? Los doctores, ¿cómo Dios se manifestó, el gran médico de los médicos, a tomar la situación de tener el control? No sé si tenía la oportunidad de contarte a tu esposa y cómo te pudiste recuperar de esta primera instancia de salud, Juan. Bueno, en esta primera instancia, después de lo que sucedió allí con esta operación más fortuita, ¿cierto? Y que estuve efectivamente en coma después de la operación una semana. Bueno, en evidencia mi esposa se devolvió de Santiago, estuvimos allí, eh, ella estuvo viajando constantemente porque estuvo interno muchos días, muchas semanas. Y ella apoyo, pero dentro de las reflexiones que ella hacía, mientras yo estaba así consciente, es que pucha, si fallece él, bueno, o sea, en cierto sentido es triste, pero no es el fin de todo. O sea, ella nunca perdió la esperanza en el Señor ni de la salvación. Entonces, nosotros siempre nos refugiamos en eso. Entonces, no era un tema tan grave, dicho de alguna forma, el bajar al descanso sin estar o con el temor de que nunca más nos vamos a volver a ver. Entonces eso a ella le fortalecía y ella, bueno, no solo le fortalecía, sino que hizo todos los trámites para poder estar allí, para poder presionar a la clínica para que pudiera hacer el mejor trabajo posible, etc. Totalmente, y eso muestra también una confianza de ella en Dios inigualable. Claro que sí, Como claro. a los hijos de Dios todas las cosas les suceden para bien, eso es conforme a su propósito, Claro que todas sí. las cosas buenas y malas, porque todas tienen una enseñanza, un propósito, un fin, y que ella tuviese esa confianza, esa tranquilidad que también es súper importante y también de tu parte en la situación. Sin embargo, viene un segundo momento en el año 2022. ¿Crees tú también que la situación, como te dejaron en 2020, trajo secuelas un poquito más adelante con un absceso en el hígado? Pero cuéntame en detalle qué fue lo que sucedió, porque también tuviste un accidente justo también de tránsito. Cuéntanos, Juan.
volvíamos desde Chanco hacia Cauquenes, que es una sola entrada, y en esa oportunidad, nosotros frenamos en un semáforo y la camioneta que estaba atrás nuestro nos golpea. Yo estaba digamos, con las cicatrices más o menos frescas, entonces eso suscitó que después saliera una hernia y esas cosas. Pero haciendo el recuerdo de esto, resulta que en el 2022, cuando o sea, yo me puse la mallita para la hernia, y en el 2022 yo me ponía la faja y me daba fiebre, y me la sacaba y se me quitaba la fiebre. Entonces yo decía eso a Natalia y ella me decía no, que era, era una excusa mía para poder estar acostado. Entonces, no, yo le decía, sí, es verdad, yo me pongo la faja y me baja la fiebre, tengo que acostarme, dormía un poco, me sacaba la faja y después se me pasaba la fiebre sola. Y resulta que a mitad de año, en julio, el 4 de julio del 2022, estuve muchos días con fiebre y nos fuimos a la clínica igualmente en Talca y, perdón, y resulta que llegando allá yo empecé a ver en blanco y negro, estaba saturando menos de 70, entonces estaba muy, muy grave. Y cuando llegamos allá, la doctora nos dice, no, hay que internarlo inmediatamente porque Juan eh, está, está como, se está yendo. Entonces, dentro de la epicrisis, ¿cierto? En la parte, en el electrocardiograma, dice ahí considerar infarto al miocardio, porque finalmente llegué yo infartando a la clínica. Así que lo último que yo recuerdo de esa ocasión es que me cortaron la polera y me ingresaron a la sala de reanimación y hasta ahí llegan mis recuerdos. Y en esa oportunidad estuve 2 semanas en coma. Y cuando despertamos del coma, eh, ahí me contaba el doctor que tenía un absceso hepático, que era una bola de infección así grande, como de 10 centímetros, y estaba incrustada la prótesis que me habían puesto en el 2020 del Coledeco, porque esa prótesis se incrustó en el hígado y eso se empezó a infectar con los meses y creció hasta tener 10 centímetros. Entonces, ellos encontraron ya la infección, digamos, en un punto peak, estaba totalmente envenenado y ya había que limpiar o dejar que muera. Qué tremendo. A veces queda uno como frustrante ante esas situaciones porque, bueno, somos seres humanos imperfectos que de pronto podemos cometer de pronto errores, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado también allí al respecto porque tiene que ver con tu salud. Y fue ahí una situación tremenda. ¿Por qué los doctores decían que fuiste un milagro dada la situación, Juan? Una situación compleja. Recuerdo que en ambas ocasiones las enfermeras, las técnicos en enfermeras, que me atendían, ellas oraban por mí cuando estaba en el coma, porque el riesgo era alto. Entonces, como que ellas no veían nada que hacer, entonces solo oraban allí, bueno, cada uno en su propia concepción de la religión. Pero para los doctores también era un tema porque mi sistema inmunológico no respondía como debería responder. Pero paradójicamente eso, una vez que yo desperté del coma, el Señor me ayudó a restaurarme en poco tiempo, en 2 semanas. Totalmente, y sobre todo para los médicos donde también hay no creyentes, que para ellos es más lo científico, lo racional, aunque de Dios es muy racional, son muy, muy racionales las cosas de Dios, pero bueno, así se distingue en el mundo, lo ven de cierta forma un menos mérito, por decirlo de cierta forma. Pero Juan, en tu caso, puntualmente, ¿cómo fue ya ese proceso de recuperación cuando empezaste, bueno, despertaste del coma y empezaste a vivir ese proceso de aprender muchas cosas nuevamente, Juan?
que al despertar del coma, yo tenía sueños y alucinaciones muy fuertes que me acostaban aterrizarme a la realidad, sentía cosas, veía cosas, etc. Y en ese proceso yo tengo que empezar eh, a poder aterrizar toda la realidad que está pasando, por qué estoy amarrado, por qué tengo sondas, por qué estoy entubado, todos los sonidos que emiten las máquinas. De hecho, dentro de las cosas que yo recuerdo, es que yo entraba a una iglesia que tenía unos retablos de la salvación, así como la abadía de Wimeister, va de Wim, la abadía de Martín Lutero. Y tenía unos retablos así, y yo veía los retablos de la salvación y toda la cosa, y recuerdo que yo cantaba himnos, era lo que podía hacer en el estado que me encontraba. Cantaba himnos, le oraba al Señor, y en ese proceso empieza todo el proceso de recuperación. Un día se me acerca el enfermero y me dice, ya compadre, me dijo, hay que desentubar, así que vamos a hacer el gran esfuerzo. Así que me empezaron a desconectar de a poquito, me sacaron el tubo, y al otro día el mismo enfermero me dice, ya compadre, tenéis que comer. Yo no había comido hace muchas semanas ya, los músculos estaban desgastados, entonces era un desafío mantener la cabeza erguida, era un desafío sentarme. Entonces él me pasa un pote de jalea y ahí yo tratando de comer y me dice, no, mira, si es fácil, tenéis que, le voy a hacer el gesto, disculpa, pero tenéis que hacer así. Así tenéis que hacer. Entonces bueno, yo tratando de hacer eso, me ahogué un par de veces con la jalea, con el agua sobre todo, pero ya después de hacer ese gesto que él me enseñaba, ya podía empezar a volver a comer. Y después de 2 semanas practicando con papillas, es que pude volver a comer alimentos sólidos. Y Qué es en tremendo. ese transcurso también. Sí, Disculpa. continúa. No, continúa. ¿Y es en ese Y momento? es en ese transcurso nomás, de una semana, mientras aprendí a comer, es que empezaron a hacerme ejercicios para poder caminar de nuevo, porque también efectivamente no podía caminar, no me podía sostener en pie. Qué tremendo. Ahí por eso nosotros debemos ser muy conscientes de agradecer cada día al Señor por la salud, porque como que lo asumimos despertando todos los días como una obligación. Tengo salud y es como una obligación del Señor despertarte, levantarte y tener salud. Pero es en esos momentos de crisis que debemos agradecer, o sea, en todos los momentos, por supuesto, pero el ser humano está un poco más cercano a Dios en la mayoría de los casos cuando pasa por estos momentos de tribulación, de enfermedad y se acerca más a Dios. Me llamó mucho la atención, Juan, cuando estabas en este proceso de mentalmente aprender muchas cosas, cuando tenías pesadillas y ahí uno deja entrever este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesucristo y Satanás, donde Satanás lo que quiere verte es hundido, muerto, por supuesto, pero que sufras, enfermo, y Jesús todo lo contrario, que salgas adelante, que tengas vida eterna, porque para eso Él vino a morir por nosotros en la cruz, para aceptarle en esa gracia que Él nos da, y en este conflicto ahí se te presenta y tú lo ves latente. Cuéntame ahí cómo era tu relación con Dios, mencionando al Señor. Dijiste de pronto una pincelada al respecto, pero es para dejar entrever este conflicto que tenemos entre el bien y el mal y donde debemos siempre acercarnos a Dios y Jesús es el vencedor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores en este gran conflicto. Juan. En uno de los sueños yo estoy seguro que era el Señor y Él tiene la forma de un caballero que yo conozco que le tengo mucho aprecio. Y estábamos sentados en una pradera comiendo, y él estaba comiendo tunas que salen de los nopales. Entonces estaba comiendo, las pelaba, y me dice, y yo le digo, Señor, ¿sabe qué? Yo estoy cansado porque, bueno, no sé si han estado en esta situación, pero yo me vomitaba, no podía moverme, tenían que limpiarme en el baño, etc. Entonces yo me sentía así como lo describe la Biblia, como un trapo de inmundicia. Yo realmente me sentía miserable y dentro de las oraciones que yo le hacía al Señor,
no solamente era por la restauración, sino que a veces me sentía así mal y yo le decía, Señor, ¿por qué no me llega nomás? ¿Por qué no terminamos todo este proceso que es doloroso, que es terrible? Entonces, él está comiendo tuna y él con el cuchillo sí, terminó de cortar una, se la comió y me dice, mira Juan, ¿tú sabes por qué a la gente no le gustan los nopales? ¿Comerse los nopales? No sé, es que yo no es una cosa que yo he reparado en reflexionar. Entonces le dice, mira, es muy simple. Los nopales y las tunas tienen espinas. Y cuando uno trata de cocinar estos elementos o comérselos, muchas veces se clava estas espinas, que son unas espinas finitas que se clavan. Y me dice, lo que tú estás pasando ahora son espinas nomás. Y tomó el cuchillo por el filo y me pegó con el mango en la cabeza, así como que para que aprenda la lección. Entonces me dice, tú estás pasando por espinas nomás, no es tan grave lo que está sucediendo. Así que tranquilo, que todo va a salir bien. Y me dice eso, y yo despierto del sueño y empieza la recuperación. Así, a las horas de eso empieza la recuperación, y mientras yo estaba, después en 2022, estaba en el coma, o sea, desperté del coma, perdón, yo recordaba esa conversación que tuve con el Señor, de que estas cosas son espinas finalmente, y la vida es más allá que las espinas. En el caso de las tunas, ¿cierto? Son unos frutos deliciosos, sabrosos, dulces, pero que están recubiertas de esta cobertura que muchas veces daña al que quiere disfrutar de ello. Entonces, siempre traigo eso porque me quedó muy, muy dentro de mi corazón, de que el Señor, pese a que la vida no es color de rosa, la vida no es quizá el evento dulce que esperamos, tiene los suficientes momentos dulces, sobre todo con el Señor, para poder decir, ¿sabe qué? Estas cosas que me están pasando son espinas, son situaciones puntuales que el Señor toma unas pinzas, las saca, y eso es todo. Amén. Qué hermosa analogía, Juan, me encantó. Respeto mucho el tema de los sueños, porque Dios te habla y se manifiesta también a través de sueños. Y como te sucedió a ti es muy especial. Y a través de parábolas que Jesús es experto, también nosotros aprendemos muchísimo. Yo quiero agradecerte, Juan, por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado, por supuesto, aquí en Identidad. Deseo que Dios te bendiga muchísimo junto a tu esposita, a tu hijita, a tu familia. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo el programa a partir de tu experiencia de vida, a partir de esos milagros vividos en el área también de tu salud y vida espiritual en general. ¿Qué les dirías en este momento? Bueno, hay un versículo a mí que me gusta, que me ha gustado desde siempre y que en este último tiempo ha sido bastón para poder apoyarme, que está allí en 2 Corintios. Yo de repente se me olvidan las citas, pero sí me acuerdo del versículo. El versículo dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo en ese momento, en este momento de salud, fui débil, fui muy débil. Estuve débil, mi mente decayó, entre comillas, mi vida espiritual igual, estuve decaído, pero es en la debilidad donde el poder de Dios se va a manifestar. Y hemos visto los milagros de Dios, y los hemos visto en gran manera. Por lo tanto, si alguno de ustedes está pasando por una situación en donde se siente débil, recuerde que Dios es fuerte cuando nosotros somos débiles, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y eso nos hace ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Juan, por ese mensaje y esa invitación final. Para ti, querido amigo, querida amiga, ¿te sientes débil? ¿Sin ganas? Es perfecto para Dios, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En esa debilidad, Jesús se manifiesta en tu vida, así que no permitas que ese sentimiento de debilidad recaiga, sino todo lo contrario, te fortalezca en
Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo, que Dios te bendiga.